doctor Jaime Alberto Cabal tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, presidente. Un saludo muy cordial a usted, igualmente a todos los dignatarios de la comisión, a todos los representantes de la Comisión Tercera aquí reunidos. Por supuesto, mi saludo especial al representante Cristian Garcés, quien ha citado en buena hora este debate, y agradecerle enormemente la invitación. Saludo al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, al viceministro Zárate, igualmente a todos los colegas gremiales aquí presentes. Primero quiero destacar la importancia de este debate y la quiero destacar porque, sin lugar a dudas, el Congreso de la República y esta comisión en particular juegan un papel importantísimo en este segundo semestre del año en lo que puede ser la reacción a la recuperación y a la reactivación de la economía cuando no existe en estos momentos la herramienta constitucional de la emergencia económica. Recordemos que el gobierno en el periodo entre abril y junio pudo, y un poco más, pudo actuar con velocidad y reacción a la situación económica de la pandemia gracias a la emergencia económica. La primera que declaró y posteriormente la segunda, pero en este momento prácticamente para hacer frente a esta reactivación se requiere medidas de fondo, medidas muy profundas que seguramente son resorte del Congreso de la República, de ahí la importancia. Lo otro que quiero resaltar es que Brundtland Master empezó hablando con una frase de que la situación es de extrema gravedad. Yo le agregaría a esa frase que la situación económica y de empleo del país no solamente es de extrema gravedad, sino que es de una redacción de extrema lentitud. Con esto no quiero señalar, por supuesto, responsables ni culpables, ni simplemente decir que como sociedad creemos que no estamos reaccionando con la velocidad que requiere este deterioro tan pasmoso del sector empresarial, del tejido empresarial y del empleo. La velocidad en la que se están quebrando, cerrando empresas y destruyendo empleo no es la misma velocidad con que estamos reaccionando para evitarlo o por lo menos para mitigarlo. Y mucho más es de reacción lenta si queremos una verdadera reactivación que vuelva a reabsorber el empleo perdido y que vuelva de alguna manera a recuperar el tejido empresarial. Dicho eso, hago este llamado de atención. Yo creo que tenemos que sacudirnos más. Quiero compartirles que en FENALCO le medimos día a día el pulso a lo que está pasando en la economía, en las empresas, dada la connotación de tener que representar o de estar representando desde los tenderos de barrio, pasando por los distintos tamaños de sectores económicos y del comercio, de micro, pequeñas, medianas e inclusive grandes establecimientos de comercio. Pero adicionalmente, por representar empresas de 25 macrosectores de la economía y 54 subsectores. Eso permite que podamos ver y de alguna manera palpar y sufrir el deterioro del día a día. Mientras que se toman medidas en los escritorios, en la calle se están quebrando las empresas, señores, y se está destruyendo el empleo a unos ritmos galopantes. Les quiero decir que a julio, 90.000 empresas de comercio se han cerrado, 27.000 restaurantes, 36.000 bares, que es lo que hemos podido cuantificar más allá de la realidad. El 24,1% de la caída del empleo son cifras que merecerían más reflexión, el 15% de la caída del PIB en el segundo trimestre, y el comercio, que es el sector por tradición generador de empleo urbano, el mayor sector con el 29,1% del empleo, cayó el 34,4% más el 4,3% de actividades que están dentro del comercio que pertenecen a la economía naranja. O sea que un deterioro del 38% de un sector
que en el año 2009 jaloneó el crecimiento de la economía colombiana. Cuando tuvimos el PIB del 3.3, el comercio creció por encima del 4.9. O sea que ahí nos podemos dar cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento. Pero quiero compartirles una situación que nosotros la hemos clasificado en dos tiempos. El periodo desde el primer confinamiento de marzo 24 hasta junio, donde ya las cifras son oficiales, las cifras del DANE, la caída de la economía, del empleo, pero les quiero compartir nuestra preocupación de lo que pasó en julio y en agosto, que todavía no ha sido medido por el DANE. En nuestras encuestas de opinión empresarial, hechas con la suficiente representatividad, el 85% del comercio disminuyó sus ventas en julio respecto a julio del año pasado, pero el 86% respecto a junio. Esto quiere decir que las incipientes reaperturas que se hicieron en junio, decretadas por el gobierno nacional en buen momento, fueron echadas al traste con los cierres que se vivieron en las distintas ciudades de Colombia debido a esa gradualidad que el gobierno nacional le entregó a los alcaldes y que lamentablemente no ha sido bien manejada. No en términos absolutos, pero en la gran mayoría ha logrado que gracias, como ya lo dijo la presidenta del Consejo Gremial, al exceso de restricciones, de cierres y recierres, de aperturas y nuevamente cierres generales, locales, transitorios, toques de queda, leyes secas y otra cantidad de decretos que además no se anuncian con la suficiente anticipación, sino que se improvisan en la medida que se van viendo las cifras del COVID. Lamentablemente, quizás el mes de julio y agosto van a ser peores para la economía colombiana. Y ese deterioro que ya está medido en cifras oficiales, no se vayan a extrañar que sea aún mayor. Nosotros pensamos que si no se toman medidas reactivas muy rápidamente, esa caída de la economía del 7.8% pronosticada por el Banco de la República y por otros organismos internacionales al cierre de diciembre, no se sorprendan que superará el 10%. Dicho eso, ¿qué estamos viendo? Por supuesto que el gobierno nacional se preparó y reaccionó a las medidas en el periodo que todos creíamos que este confinamiento y esta situación era de 3 meses y durante la emergencia económica. Y quiero resaltar la buena relación y fluidez y atención que el gobierno ha tenido con los gremios y también en especial al ministro de Comercio por su oportunidad y velocidad en atender nuestras inquietudes, nuestras peticiones, lo mismo que el Ministerio de Hacienda. Pero esas medidas ya se tomaron y esas reacciones fueron para ese momento. Pero en esta nueva etapa que estamos viviendo desde julio, se requieren medidas de alivio más profundas y mucho más estructurales para poder recuperar en temas de medidas laborales, tributarias y de financiación el tejido empresarial colombiano. Y aquí tengo que decir dos cosas. Para poder reactivar la economía hay que reiniciar y después de reiniciar hay que recuperar y luego sí reactivar. Y lamentablemente el reinicio de las actividades productivas, vuelvo a decir, ha sido de una manera muy lenta, con muchísimas restricciones locales que han traído como consecuencia las cifras que ya hemos visto, por no mencionar consecuencias sociales de otra índole, como el caso de la seguridad, que se está complicando en ciudades especialmente como Bogotá. Esto quiere decir que tenemos que darle un timonazo, y lo digo con todo respeto, señor ministro, viceministro y miembros de la comisión, hay que darle un timonazo a esta recuperación en las regiones. Porque si seguimos con esta lentitud en la que vamos, de pruebas piloto, más restricciones, cierres después de que se ha abierto, toques de queda, no vamos a ir a ninguna parte con la recuperación de la economía. Hoy tenemos gran parte de sectores, como lo dijo el representante Cristian Garcés en su magnífica exposición,
que hizo sobre la situación. Hoy tenemos sectores que no han visto la luz del día de un nuevo amanecer en la reactivación o en la reapertura. Restaurantes, bares, líneas aéreas, sectores de la economía naranja, agencias de viaje, gran parte del comercio. Y esos sectores merecen en este momento una atención especial, un plan de choque como lo ha propuesto FENALCO reiteradas ocasiones. No solamente nos tenemos que preocupar de fomentar el emprendimiento, que lo compartimos, tenemos que preocuparnos por rescatar los empresarios que lo perdieron todo en la pandemia, que ya han hecho empresa y que si reciben un salvavidas lo pueden lograr. Por eso en las medidas de choque para este sector de la economía, que es básicamente comercio, turismo y actividades de la economía naranja, del entretenimiento, actividades culturales, hemos propuesto que ese plan de choque contemple la extensión del PAEF hasta diciembre, pero no en un 40%, en un 70% si queremos que no se mueran más empresas. Viceministro Zárate, nosotros hicimos una petición muy especial al ministro de Hacienda para que se estudiara la posibilidad de ampliar el PAEF. El proyecto está en el Congreso, requiere un trámite urgente, urgentísimo, y ese trámite merece la pena ser considerado con un incremento del subsidio de nómina del 40 al 70, dada la gravedad de la situación. Hemos planteado también, ministro, la necesidad de un nuevo decreto de arrendamientos. La cantidad de locales comerciales que se están, y lo discutimos en una reunión anterior con usted, que se están cerrando porque no ha habido arreglos entre arrendadores y arrendatarios o entre propietarios, requiere que nuevamente el gobierno nacional se preocupe por la situación de los arrendamientos en Colombia. Que igualmente se extienda, viceministro Zárate, la exención del IVA de los contratos de arrendamiento, que no tiene ningún sentido cobrarlos durante la pandemia. Que igualmente en este plan de choque se mire para estas empresas la posibilidad de un direccionamiento, respetando el fuero de los entes territoriales, de la situación de los prediales. No puede ser que en el año entrante se paguen prediales a valores que ya no existen y con ingreso cero de muchas de las compañías y empresas que los tienen que pagar. Es muy importante tener la posibilidad, como lo dijeron mis colegas en la anterior intervención, aquí necesitamos una política de salvamento de empresas. El tejido empresarial está deteriorado, está desarticulado, está menguado, está quebrado. Requiere un gran fondo de salvación nacional del tejido empresarial del empleo. Un gran fondo al estilo Asia, un gran fondo como el que creó Colombia cuando la crisis y la tragedia del terremoto de Armenia, el fondo que muchos recordarán llamado FOREC, fue un fondo transitorio, temporal, que ayudó a reconstruir no solamente el tejido urbano, sino el tejido empresarial del eje cafetero. Requerimos que ese fondo pueda invertir en las empresas, no solamente para crédito, que pueda comprar acciones, que pueda comprar deudas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que pueda capitalizar empresas quebradas, aunque sea de manera transitoria, con pactos de recompra. Se requiere igualmente en ese plan que presentó FENALCO y que se lo va a enviar presidente de la comisión, doctor Rico, para que sea estudiado. Hemos hablado además de ese fondo económico, de la necesidad, ya lo dijo la ministra, lo dijo la presidenta del Consejo Gremial, de la flexibilización laboral. Estamos impávidos, como si no hubiera urgencia de modernizar y flexibilizar nuestra legislación antigua de más de 50 años para ver si podemos contratar de una manera ágil y poder recuperar el empleo. La contratación por horas, no hemos dado ese debate a seriedad. No hemos tenido el liderazgo para introducir ese debate en el Congreso. Se requiere que se estudie. Hay posiciones a favor y en contra, pero por lo menos estudiemos los beneficios y nos demos cuenta que según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, los países que más flexibilidad laboral tienen son los países con menor tasa de empleo. Y en Colombia ni siquiera hemos dado ese debate antes, durante y después de la pandemia. Por otro lado, propusimos, y voy a ir terminando por el tiempo, pero simplemente quiero listar las 11 estrategias propuestas en nuestro plan de reactivación,
que fueron también un programa acelerado de formalización empresarial y empleo, un programa acelerado de formalización que permita formalizar empresas sin tener que pagar impuestos, con 2 años de gracia, mientras ven las bondades de estar en el sistema formal de la economía. Igualmente, desarrollar un plan de estímulos y desarrollo de la demanda. Gran parte del problema que tenemos es la baja capacidad de consumo. Aquí, por ejemplo, hay que dar los debates que el país no ha dado. ¿Por qué la tasa de usura en Colombia sigue siendo la misma que teníamos antes de la pandemia? ¿Cómo vamos a estimular el consumo cuando la tasa de usura ronda el 28%, señores? Por favor, esto merece una reforma a fondo. Es una fórmula que el Congreso de la República tiene que sacar adelante para bajar las tasas de usura y permitir que las tasas de interés que están de las tarjetas de crédito y el crédito de consumo que está pegada a la tasa de usura dé un salto a la baja, pero de verdad, no de 1 o 2 punticos. Eso forma parte de los estímulos a la demanda. Considerar sectorizadamente reducciones del IVA a distintos sectores de la producción y el comercio. El otro punto es un programa avanzado de innovación tecnológica y digitalización. Lo hemos hablado con el ministro. Creemos que aquí hay que hacer un programa con las pymes del comercio y con las microempresas de poder digitalizar y montar plataformas de e-commerce para estimular en este momento el consumo. Igualmente, forma parte de nuestro plan el rediseño y la transformación de las organizaciones del Estado. Es necesario revisar la banca pública y crear una verdadera banca de desarrollo que permita no solamente generar créditos, irrigar créditos de segundo piso, sino actuar como banco de primer piso permanente para recuperar este sector empresarial. E igualmente que permite invertir en proyectos de desarrollo regional generadores de empleo. Y finalmente, hemos hablado de la necesidad de fortalecer la ley de insolvencia empresarial. Hoy salen las cifras, 456 empresas en la ley de insolvencia empresarial. Frente a la situación, son muy pocas empresas. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que es mejor cerrar que ir a la ley de insolvencia empresarial porque no tiene dientes. Y no tiene dientes a pesar de un instrumento válido, importantísimo para recuperar empresas, porque no hay financiación para las empresas que entren en ley de insolvencia. Se necesita fortalecerla con ventanilla de primer piso, con un cupo que le dé el gobierno nacional para que sean sujetas de crédito. Mientras tanto, no va a ser posible sacar empresas de la ley de insolvencia. Doctor Jaime. Y termino simplemente diciendo que en estos 11 puntos, el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento es fundamental. Felicitaciones al gobierno, al ministro de Comercio, al presidente de Impulsa por la erradicación de este gran proyecto, porque es parte necesario de la reactivación de la economía y la reducción y adelgazamiento del Estado, entre otros puntos. Una frase solamente para terminar. Quiero terminar diciendo, el tema también, señores, es de velocidad. No es un tema de reaccionar paulatinamente, mirar qué podemos hacer. No, la situación es muy complicada. Al paso que vamos, si no reaccionamos lo suficientemente fuerte, si no reabrimos todas las actividades productivas con las medidas de bioseguridad, pero todas, incluyendo el transporte aéreo, el transporte municipal, ya sin tantas pruebas pilotos, la economía se nos va a terminar de caer y el empleo a destrozar. En las manos de ustedes, señores, están las posibilidades de reaccionar rápidamente. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto.